Hoy comenzamos con Chile. Está acá en nuestro estudio nuestro columnista Armando Ortuño, economista y gran observador de la región. Te agradezco mucho estar acá otra vez, Armando. Buena semana. Muchas gracias por la invitación y acá, bueno, a comentar, bueno, estas noticias y estos eventos que muestran lo complejo de los procesos políticos en América Latina, ¿no? Se va, se viene, así están las cosas. Estoy también vía Zoom junto a Pedro Santander. Pedro, vamos a probar, por favor, audio. ¿Estamos bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves Hola, bien? sí, yo te escucho bien, ¿y tú a mí? Sí, perfecto, Pedro. Muchas Qué gracias. bueno. Pedro Santander, investigador de CELAC. Pedro es periodista, es lingüista, está siguiendo mucho este proceso, además especialista en medios y en el análisis de políticas públicas de comunicación en América Latina. Así que voy a comenzar con Pedro porque ayer lo que se vivió en Chile fue, no sé si sorpresivo, tal vez más sorpresivo para quienes no estamos en Chile, pero sí fue brutal la respuesta, ¿no? Fue contundente, fue clara, más del 61%. Pedro, quiero comentarte de entrada que yo seguía por cable un canal chileno y me llamó la atención la euforia desde sus estudios. Me llamó la atención el reclamarle a través de sus conductores una actitud crítica a quienes hoy están en el poder del gobierno, a Boric, a sus autoridades. ¿Cómo explicamos esto? Te doy en primer lugar la palabra. Pedro, bienvenido. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, explicar esto no es fácil, menos al otro día y en poco tiempo. Tendrá que pasar unos cuantos días, se tendrán que enfriar algunos ánimos, algunas mentes y algunos corazones para explicarlo de mejor manera. Sin embargo, es correcto lo que tú dices, esto fue muy sorpresivo, sobre todo por la contundencia del resultado, ¿no es cierto? 60-40, 61-39 en realidad. Eh, entonces la brecha entre el apruebo y el rechazo de 20 puntos claramente es una respuesta, además de contundente, muy sorpresiva, porque si bien las encuestas venían diciendo hace ya unas cuantas semanas, meses en realidad, que el rechazo tenía ventaja, ninguna previó, y en realidad yo creo que ni los propios partidarios del rechazo previeron que la ventaja iba a ser tan importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una serie de factores que explican esto, pero mira, creo que hay que ser cautos con las interpretaciones de esto tan rápidamente, pero sí hay algunos datos objetivos a los que uno pudiera acudir, que siempre son importantes en una campaña. En primer lugar, el dato electoral duro, ¿no? Efectivamente, la votación del apruebo se parece mucho, casi calcada, casi idéntica a la votación que tuvo el presidente Boric en diciembre, en la segunda vuelta. Creció un poquito, pero no significativamente. Eso quiere decir que el gobierno, los partidarios del gobierno mantienen su bolsón de votos, crecen mínimamente, pero algo crecen, pero crecen de manera insignificante, no crecen para que la opción de la prueba hubiera sido una opción competitiva. En cambio, el rechazo aumenta su caudal de votos tremendamente. Eso yo creo que es un primer dato, ¿no? Que el voto del presidente Boric en segunda vuelta se parece mucho, es casi idéntico prácticamente al voto del apruebo de ayer. En segundo lugar, es importante señalar que votaron 5 millones de personas que no votaban antes, ¿ya? Es decir, esta elección fue con voto obligatorio. En Chile suele haber voto voluntario. Eso significó que de los más o menos 8 millones de personas que solían votar, ayer votaron 13 millones. Una cifra altísima, inédita, y ocurrió la paradoja, pudiera uno decir, de que el voto obligatorio favoreció a la derecha y no a los sectores progresistas, que ¿Cómo se querían una nueva puede, constitución. Pedro, cómo se puede demostrar esto que acabas de señalar? Por los datos, lo que te acabo de señalar, el rechazo logró capitalizar y logró atraer el voto
eh, nuevo, el voto que no va a votar generalmente, pero que ahora por la obligatoriedad, ¿no es cierto?, había multas asociadas si tú no ibas a votar, concurrieron 5 millones de votantes nuevos, el voto de Boric se mantiene y el voto del rechazo sube, y ese voto sube gracias al caudal nuevo de votantes, que además yo creo eso habría que estudiarlo más detalladamente, pero yo creo que además ese caudal nuevo proviene de los sectores populares, ¿no? Los sectores populares. Entonces el voto obligatorio benefició a la opción del rechazo, a la opción de mantener la constitución de Pinochet, y perjudicó a las fuerzas que querían cambiarla. Yo creo que esos dos elementos objetivos son importantes de considerar, ¿no? Y en tercer lugar, tal vez, y con esto termino, algo que tú señalabas, yo no sé qué programa me gustaría saber igual, qué programa estabas viendo tú ayer que decías del cable, de la televisión chilena, que donde festejaban, por lo que entendí que tú decías, no festejaban el triunfo del rechazo con euforia. Pero claro, los medios de comunicación jugaron un rol importante, sobre todo los medios, que son la mayoría, ¿no? Aquí en Chile tenemos una concentración de la estructura mediática bien importante, jugaron un papel importante, y yo pienso que fue muy importante lo que se hizo justamente de cara a ese votante nuevo que llegó a la elección el día de ayer, ¿no? Uh-huh. Enseguida estoy buscando porque es un canal que lo recibimos por cable, te voy a dar el dato, y me ha llamado la atención, voy a buscar el canal mientras le paso la palabra a Armando, pero me ha llamado la atención incluso que cuando entrevistan a un actor del oficialismo dentro de este proceso constituyente, Barraza, apellida, él empezó a explicar lo de los medios y lo cortaron, ¿no? Lo cortaron e inmediatamente el conductor decía Barraza, sí, Barraza, lo vamos a buscar y enseguida te doy el nombre del canal, el que nos llega por cable. Armando, a esto que acaba de señalar Pedro. Bueno, yo creo que es complejo analizar, como decía Pedro, creo que hay que tratar de verlo con un poco menos de pasión y objetividad, cualquier resultado electoral. Yo creo que, sin embargo, desde la experiencia de varios procesos, sí creo que hay que tratar de enfocarse en una pregunta que creo que ya Pedro la planteó y creo que es clave. Sí hay generalmente muchos fenómenos que explican un resultado electoral. El tema de los medios es importante, pero yo creo que es también importante no tapar el sol con un dedo. Con una victoria de ese tamaño, creo que hay un tema de percepciones, hay un tema de capacidad de responder a las expectativas de la gente, del propio proceso constitucional y del texto constitucional que estaba en juego. Es decir, creo que no sería lo más recomendable concentrarse, como algunos, por ejemplo, se están concentrando únicamente en la dimensión, la manipulación mediática o un poco el cargamontón mediático que hubo, y es evidente. Pero también creo que hay que explorar, y es parte del desafío ahora, de por qué una parte importante de la sociedad, no, ampliamente mayoritaria de la sociedad chilena, rechazó el texto y finalmente el proceso, ¿no es cierto? Y quiero explicar del proceso. Es decir... Otra vez, lo mismo que a Pedro, ¿cómo logras diferenciar a estas alturas y con los resultados todavía calientes, texto de proceso, ¿no? No, creo que es difícil, pero sí yo creo que lo que es notorio, a ver, y eso también está bueno, que uno puede considerarlos o no considerarlos. Lo que a mí me llamaba la atención ya desde el año pasado, haciendo un seguimiento no tan profundo, obviamente, como los chilenos, del proceso constituyente chileno, es cómo sistemáticamente el apoyo y la opinión pública en torno al proceso constituyente, que empezó muy alto, fue perdiendo regularmente apoyo. Es decir, me da la impresión que cuando ya sale el texto constitucional, ya la convención constituyente ya había sufrido una erosión enorme a lo largo del proceso. Es decir, y creo que eso está en las encuestas,
Si no fue digamos, no fue es que sacaste el texto y a partir de eso, digamos, hay una insatisfacción, una crítica, sino es muy evidente que... O sea, no es el último tramo. No es el último tramo, sino hay una erosión constante que acompaña además una serie de eventos, escándalos, incluso algunos temas que tienen más que ver con la forma de actuación de algunos actores en ese proceso, que poco a poco van erosionando la confianza y la percepción de opinión del proceso. Es decir, eso lo muestran varias encuestas, es decir, los negativos ya eran bastante fuertes, incluso antes de que concluyeras con el texto, ¿no? Aquí, entonces, ahí yo diría, entonces hay una acumulación, no es solamente probablemente el texto, sino también es la manera como la gente percibió el proceso, ¿no es cierto? Y eso creo que es un tema a analizar. Y leyendo algunas opiniones el día después, que estuve esta mañana revisándolas justamente para venir acá, bueno, algunos hacían mención a eso, es decir, decían, oye, no es tanto el radicalismo del texto, que la verdad, viéndolo objetivamente, hay problemas, hay quizás ambigüedades, pero el texto no es pues un texto radical. Claro. Entonces no es necesariamente tal vez solo entre comillas el radicalismo del texto, sino también esta erosión más sostenida del proceso de sus actores, sí, que creo que también puede explicar parte de esto. Y el último punto que me parece clave es también justamente el tema de la configuración política que está detrás de esto, porque creo que, a ver, y quizás Pedro en eso nos puede profundizar un poco, la novedad de la campaña del apruebo y de la campaña del rechazo, digamos, lo más visible es el rechazo desde los sectores de derecha, tradicionales, conservadores, pero lo esencial, o por lo menos una parte muy importante de la campaña del rechazo, las realizaron voceros, personalidades y sectores que se colocaban desde la centroizquierda. Es decir, desde los sectores de la vieja concertación, y simplemente quiero marcar eso porque parte de esa concertación también votó por Boric en la elección de hace 6 meses. Es decir, en cierto sentido el bloque, no sé si en términos más de dato duro, pero por lo menos en términos simbólicos, en cierto sentido, la victoria de Boric, por supuesto, fue una victoria de la izquierda, pero con una alianza con sectores, digamos, de la centroizquierda. Y esa, digamos, configuración política en este esquema de la campaña referendataria parece que se rompió. Y importantes sectores de la centroizquierda se manifestaron por el rechazo, y de hecho anoche estaban celebrando la victoria del rechazo. Es decir, la celebración no era solo en la derecha, era en sectores importantes de la centroizquierda. Entonces creo que ambos datos creo que nos marcan también algunas pistas sobre esto. Antes de pasarle a Pedro, una consulta muy específica. ¿Hace cuánto entró Boric y cuándo se presenta el texto versus cuándo ingresa al poder Evo Morales y cuándo tenemos el texto de la constituyente? Te marco este ejercicio, Armando, porque tal vez detrás de esto el factor tiempos nos puede dar también alguna explicación. Sí. Ahora, son procesos. Ahora, es que justamente te digo, el problema para Pero mí... recuérdalo porque Pedro tal vez no lo tiene en mente. Fue Boric, estamos hablando, desde el ingreso al poder de Boric y este texto, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 meses, ¿no? 6 meses, o sea, en tiempos políticos, nada. Y de Evo Morales, de su ingreso al poder el 2006 a la aprobación del texto, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años, pero en el camino tuviste el conflicto constituyente autonómico. Sí, pero es que entonces, constituyente es sinónimo de conflicto, ¿no? Te lo dejo como insumo y le paso la palabra a Pedro. Sí, 5 o 6 meses, efectivamente. Fue todo muy rápido. Por eso también la suerte del gobierno está muy vinculada al proceso constituyente de ayer, ¿no? Está muy vinculada. Claro, yo estoy de acuerdo con Armando, hay que hacer un análisis multifactorial, por llamarlo de alguna manera, multivariable, reducir el resultado de ayer y el comportamiento electoral de ayer de una amplia capa de la población chilena al tema mediático, claramente es insuficiente.
juegan su rol, sin ninguna duda, juegan su rol importante, además, pero es insuficiente reducirlo a eso, ¿no? Porque si no, es muy simple la explicación. Cambiamos los medios y cambiamos la sociedad, ¿no? Y mientras no cambiemos los medios, no cambia la sociedad, ¿no? No es así. O no es así solamente, que evidentemente hay que hacer un ejercicio también en esa dimensión comunicacional, pero no es suficiente. Creo que a diferencia de lo que dice Armando, creo que la lógica no se rompió electoralmente hablando, no se rompió por ciertos sectores de centro que apoyaron la opción del rechazo. Eh, eso tal vez fue comunicacionalmente importante, pero creo que electoralmente no. Creo que electoralmente lo que rompió la lógica, más que esos sectores que además ayer, como tú bien dices, celebraron, fue el voto obligatorio. ¿Ya? El voto obligatorio generó la llegada y la concurrencia a urna de 5 millones de personas que no votaban en Chile. Y ese voto se fue mayoritariamente para la opción del rechazo, para la derecha. ¿Ya? Se fue para detener un cambio constitucional, de una constitución que además, como muy bien dice Armando, no es una constitución, no es una constitución de un Estado socialista, no es una constitución que plantee la refundación, ¿no es cierto?, del modelo económico, no, es una constitución, podríamos decir, en estricto rigor liberal progresista, que plantea algunas cosas que en otros países llevan años, ¿no es cierto?, siendo sentido común, pero en Chile no. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociología y el sentido común, la sociología electoral y el sentido común de los nuevos votantes, de esos 5 millones, es un sentido común todavía poco explorado por los sectores progresistas, poco entendido. Es un sentido común que parece que no le hace ningún sentido el tema de la plurinacionalidad. ¿Ya? Eso fue muy aprovechado comunicacionalmente por la derecha. Creo que asustó mucho con eso, una suerte de miedo al indio, ¿no es cierto?, que se hizo comunicacionalmente, que exacerbó además el racismo latente en nuestra sociedad, lamentablemente. Lo que fue importante, los sectores, mira, fíjate, esa foto que ustedes están mostrando ahí, por ejemplo, ¿no?, de zonas donde hay alta población indígena, ahí el rechazo triunfó abrumadoramente, a pesar de que esto era una propuesta constitucional que reconocía la existencia de la plurinacionalidad y le daba derechos a las naciones indígenas que no tenían hasta ahora. El rechazo triunfó ampliamente en los penales chilenos, en 8 cárceles se votó, en 7 de ellas triunfó el rechazo, y triunfó bien, a pesar de que este texto constitucional por primera vez les daba derechos constitucionales a los reos, ¿no? Aún así los reos votaron en contra de este texto. Entonces, claro, no basta con decir esto es culpa de los medios de comunicación. Aquí pasaron cosas más profundas. El neoliberalismo pareciera ser que está mucho más arraigado en el sentido común y en la cotidianidad del chileno y de la chilena. Y eso es algo que no se supo comunicacionalmente trabajar. También es cierto que hay un trabajo de horadación, o sea, la Convención Constitucional fue horadada, ¿no? Fue atacada sistemáticamente desde el día 1, por lo tanto la derecha está en campaña hace más de un año. Llega débil entonces la propuesta constitucional al momento electoral. Creo que eso también hay que considerarlo. Y finalmente también la campaña misma, ¿no? Yo creo que la campaña misma, frente a una derecha que ya venía hace un año haciendo campaña, con muchos recursos, como suele ser, ¿no? La derecha siempre tiene muchos recursos, mucho dinero, muchos medios, muchos aliados de todo tipo para eso. Frente a eso, la campaña del apruebo llega tarde. No llega muy unida tampoco, no llega muy unida, eso es la verdad. Ya hace una performance que, si bien mantiene el caudal de votos de Boric, no logra crecer más allá de él, ¿no? Creo que esos elementos son importantes a considerar. Uh-huh. Creo, Pedro, que tienes razón cuando dices que hay que dejar que se enfríen los datos y hacer un análisis más complejo, porque sin duda esto es multifactorial, ¿verdad? Esto implica sin duda los medios, que no hay que
a atribuirle a lo que se ha hecho en los medios como la única causa, pero tampoco hay que quitarles un gramo del peso que sí tienen, y está claro que también hubo campañas de desinformación, estos mitos de que apruebas este texto y te quitó tu casa o no va a haber propiedad privada. Entonces hay un tema ahí de los medios tradicionales, grandes, cuyos intereses también están ahí presentes en un Chile que ha vivido mucho tiempo bajo el pinochetismo. Entonces están los medios tradicionales, están los medios no tradicionales, está la comunicación política, están las campañas y grandes cantidades de dinero que también han sostenido la información que ha corrido por todo lado, sin quitarle la responsabilidad al actual poder, a los impulsores de este texto constitucional. Es complejo y hay que imaginarse el futuro. Aquí no muere esta cuestión. Boric dijo ayer que va a llamar ya rapidito a los distintos actores políticos. ¿Cuáles son los escenarios, Armando, para ti mañana? Sí, y quisiera agregar un tema, y creo que Pedro ha planteado un tema que desde Bolivia, la verdad que no lo habíamos visto así, creo que es crítico y plantea cosas y tiene también que ver con el futuro, y algo que dijo Boric ayer. Me parece que el dato electoral de ayer plantea una realidad, obviamente, de cómo continuar con un proceso constituyente, que de todas maneras ayer el presidente Boric ha dicho que es necesario continuarlo, y creo que es necesario continuarlo también porque hay datos electorales que han mostrado ya hace varios años que hay una insatisfacción con el actual marco constitucional. Lo bueno, digamos, si hay algo bueno de lo que ha pasado, es que por lo menos incluso en los sectores del rechazo hay el reconocimiento que el proceso constitucional no puede abortarse, ¿no es cierto? Y hay que continuarlo. Entonces, creo que ahí hay un tema de una gran agenda. ¿Cómo el gobierno va a reencauzar esto? Creo que es la gran pregunta. El presidente Boric está convocando a las fuerzas políticas y ahí habrá que ver la buena voluntad de unos de otros de ver qué opciones, ya sea reiniciar el proceso en el sentido de convocar una nueva constituyente y empezar todo el proceso, que verás que es muy complejo, es volver a elegir, volver a sesionar y volver a plantear todo este proceso. O la otra opción, que es hacer reformas desde el Parlamento, que requiere también cierta arquitectura política, y habrá que ver si es el escenario preferido por Boric. Creo que ese es el primer gran tema ahorita en la mesa de Boric, pero el segundo gran tema, y ese sí es un dato duro de la perspectiva, es que evidentemente esta derrota, más allá de sus razones, plantea un antes y después para el gobierno de Boric, y es un poco dramático. A los 6 meses, Boric tiene en cierto sentido que reconstituir su gobierno, ¿no? Y creo que ahí quiero conectar a las preocupaciones de Pedro. Ayer me llamó mucho la atención que Boric lanzara este primer paquete de cómo reencauzar el proceso, llamar a conversaciones con los partidos. Eso creo que era lo esperable. Pero a mí me llamó mucho la atención que además él dijera que ha llegado el momento en que él tiene que rearmar su gabinete y dos, que tiene que empezarse a preocuparse más del tema de la seguridad ciudadana, los problemas cotidianos de la gente. Me da la impresión que Boric ha entendido un mensaje. Esos 5 millones de nuevos electores que estaban ahí y que finalmente fueron los que movieron la balanza, son electores que probablemente están esperando respuestas concretas del gobierno. Probablemente parte de su posición tiene que ver con su insatisfacción frente al manejo que algunos consideran no satisfactorio de la seguridad ciudadana, de los problemas de inflación. Es decir, me da la impresión que Boris lanza un mensaje muy fuerte de decir, oye, nos tenemos que ocupar ahora de la cotidianidad de la gente, porque por ahí también están los malestares que explican algo este resultado. Entonces, pero insisto, creo que ahorita Boric, su gran ventaja, no sé si es ventaja, pero probablemente en un régimen como el chileno y con una constitución, por lo tanto, que va a esperar todavía una reforma muchos años más, Boric sigue siendo un actor central de ese sistema porque es el presidente. Okay. Él tiene que reorganizar. Tengo que terminar ya este ciclo, esta parte del programa, así que por favor, Pedro, últimas conclusiones. No serán las últimas de las últimas porque podemos volver a este análisis, pero para esta jornada, ¿con qué te quedas? Creo que hay dos cosas importantes, un poco tomando lo que dice Armando. En primer lugar, el presidente Boric ayer ya dijo, claro, queda como un gobierno muy debilitado, muy golpeado a cinco meses de asumir con esta derrota, que también es su derrota,
Pero él dijo ayer algo muy claro, el proceso continúa, eso es cierto, eso se sabía en todo caso, pero continúa en el Parlamento. Y ahí pasan dos cosas. En primer lugar, en el Congreso el gobierno, las fuerzas progresistas no tienen mayoría, todo lo contrario, son minoría. Por lo tanto, eso significa que se va a reeditar, ¿no?, la política de los acuerdos que durante 30 años en Chile con la concertación y la derecha conocimos. Entonces la lógica cambia, la lógica del nuevo texto constitucional, del nuevo proceso constituyente cambia desde una lógica participativa, popular, a una lógica oligárquica, diría yo, ¿no? Porque la oligarquía chilena está muy bien representada en el Congreso chileno. Y eso es interesante, es decir, la oligarquía chilena se activó fuertemente de muchas maneras, porque estuvo a punto de perder por primera vez en la historia de nuestro país. Nosotros tenemos 3 constituciones, todas redactadas por la oligarquía, con la oligarquía y para la oligarquía. Es la primera vez que estuvo a punto de suceder algo distinto, ¿no?, de que la Constitución fue redactada por personas profesionales, hombres, mujeres, trabajadoras y trabajadores como nosotros, que se parecen a su país. Se cometieron muchos errores, sin ninguna duda, pero en definitiva ese proceso se les quitó de la mano y vuelve, ¿no es cierto?, al corazón de la institucionalidad que controla, por lo tanto, muy bien cómo será el proceso, y además con un gobierno en minoría. Y en segundo lugar, y con esto termino, me parece que el presidente Boric, bueno, yo sé que esto es discutido, se puede discutir, pero yo creo que el presidente Boric apostó por una forma de gobernanza los primeros 5 meses que, desde mi punto de vista, la historia nos enseña que no es la adecuada para un proyecto progresista en América Latina que quiere hacer transformaciones. Es la de la prudencia excesiva, la de no alterar mucho las aguas, ¿no es cierto?, la de estar un poco más a la defensiva que en vez de la ofensiva. Si hay algo que los gobiernos o la historia de América Latina nos enseña, es que todos los gobiernos progresistas que llegan a la presidencia, al ejecutivo, para hacer transformaciones tienen todo en contra, todo en contra, excepto el pueblo. Entonces, si tú no te la juegas por estar sostenido, ¿ya?, en ese intento de cambiar un poco esta sociedad, si tú no te la juegas por ese sostén, ¿cierto?, que Julián Guita, una gran figura española, llamaba el poder fáctico popular, ¿no es cierto? Si tú no te la juegas por eso y no te la juegas por una ofensiva, no te bien. Y creo que ejemplos de Gustavo Petro en Colombia, el ejemplo de AMLO en México demuestran que si tú aprietas el acelerador, apuestas a las fuerzas populares, apuestas a una gestión, ¿no es cierto?, con propuestas propias y audacia, dentro de la inteligencia política, por supuesto, caminas. Ese Petro, en 10 días, en 20 días que lleva, ha hecho cosas impresionantes. En 10, 20 días apretado el acelerador a fondo y el apoyo popular crece. AMLO lo mismo, ¿no? AMLO pasa está en ofensiva. Entonces creo que los gobiernos progresistas, cuando no hacen eso, cuando se cuidan mucho, ¿no es cierto?, les va mal, y aquí quedó claro que el gobierno de Boric no ha crecido en apoyo popular en este tiempo, lamentablemente no ha crecido en apoyo popular, tiene el mismo apoyo popular que en la segunda vuelta de la elección presidencial, no creció un ápice, y pienso que eso también es importante de considerar, ¿no?, de cómo crecer hacia los sectores populares, sí, dando pasos y audacia transformadora, o más bien con la prudencia, ¿no es cierto?, más bien conservadora. Sin aflojar, eso es lo que yo rescato de lo que nos acaba de decir Pedro Santander, sin aflojar. Pedro, gracias por estos minutos y volveremos a sentarnos de un Chile que se está construyendo. Gracias, Pedro, que tengas una linda semana. Muchas gracias.